Bien, la PAC 1 de Fundaments de Estadística o de Fundamentos de Estadística realmente es la más sencilla. Por suerte, con saber cuatro reglas la puedes hacer fácilmente. Básicamente tenéis que saber que hay diferencias entre diferentes variables, que hay diferentes tipos de variables y que cada una se va a describir de una forma. No vas a describir una variable cuantitativa de la misma forma que lo harás con una cualitativa. Así que el primer paso de todos es saber distinguir entre los tipos de variables que tenemos. ¿Vale? No podéis empezar a hacer la PAC y a poneros con el Recommander sin hacer previamente ese esfuerzo de averiguar cuáles son los diferentes tipos de variables. ¿Vale? De todas formas, os lo pasé por un PDF o por un archivo que os lo envié por el grupo. Y ahí está bastante bien resumido los diferentes tipos de variable y cómo se analizaban. Por ejemplo, os explicaba que una variable cuantitativa se tiene que describir, si queremos hacer un gráfico, a través de un histograma o a través de un diagrama de cajas o boxplot. Y no podrás describir una variable cualitativa haciendo un histograma. Tendrás que usar otro tipo de gráficos. ¿De acuerdo? Entonces, el escollo fundamental de esta PAC básicamente es ese. Saber describir las variables. Una vez que tú ya sabes describir los diferentes tipos de variable, tienes que decirle a RCommander también cómo distinguir entre las variables. Por ejemplo, la variable que tenemos aquí, education, es una variable cualitativa ordinal. Es cualitativa porque está descrita por palabras, por cualidades. Y es ordinal porque esas cualidades se pueden ordenar de una forma natural de menor a mayor. Estudios básicos es el menor nivel de estudios, estudios secundarios un nivel medio y estudios superiores un nivel superior. Entonces, si es una variable cualitativa y viene descrita por palabras, veamos cómo viene descrita en nuestros datos de Recommander. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es importar los datos. Los importamos desde el archivo Excel. Aquí podemos poner el nombre que queramos o dejarlo tal cual está. Seleccionamos la carpeta donde tengamos los datos, yo los tengo aquí en el escritorio. Y siempre después de seleccionar los datos, a mí me gusta ver lo que sale aquí y además visualizar los datos. ¿Veis? Aquí los tenemos. Entonces, fijaos en la variable education. A pesar de ser cualitativa y venir descrita por palabras, aquí viene descrita por números. ¿Qué pasa entonces? Que RCommander, como ve números, piensa que es una variable cuantitativa. De hecho, las variables cualitativas que se describen mediante diagramas de cajas, mediante diagramas de barras, fíjate, yo ni siquiera puedo hacer gráficos de barras porque no me sale la opción de marcarla. Los otros gráficos sí que me salen, pero gráfico de barras no me sale. ¿Y por qué pasa eso? Pues por el tema de que nosotros hemos puesto números y tenemos que decirle a RCommander, a ver, hay ciertas variables que aunque estén descritas por números, son en realidad variables cualitativas. ¿Cómo lo hacemos? Con esta opción. Venimos a datos, modificar variables y convertir variable numérica en factor. Factor y variable cualitativa es lo mismo. Entonces le decimos, vale, vamos a ver qué variable queremos seleccionar. ¿Cuál era? A ver, educación. Todo lo demás lo dejamos igual, le damos a aceptar y vamos a sobreescribir la variable. Y nos dice, vale, pues si esta variable numérica es en realidad un factor, dime qué significa cada uno de esos números. Pues vamos a ver, la educación nivel 1 era estudios básicos, estudios secundarios y estudios superiores. Pues lo ponemos aquí. Estudios básicos, estudios secundarios y estudios superiores. Lo he puesto así para que lo veáis mejor, pero yo utilizaría nombres lo más pequeños posibles. Por ejemplo, utilizaría
EB para estudios básicos, ES para estudios secundarios y luego ESU para estudios superiores. ¿Por qué? Porque luego en los gráficos, si los nombres son demasiado largos, se van a superponer. Aquí no va a pasar nada porque son solamente 3 categorías, pero fíjate, hay variables que tienen muchas más categorías, como por ejemplo estas, y si hacemos un gráfico de esta variable, hay tantos nombres y son tan largos que se van a superponer, incluso aunque los pongamos cortos. De todas formas, lo mejor es ponerlos lo más cortos posibles. Al hacer aceptar, lo que estamos haciendo es que ya le hemos dicho a RCommander que esa variable es cualitativa, y fijaos lo que pasa. Y es que ahora education, que antes salían números del 1 al 3, ahora ya salen los nombres. Eso hay que hacerlo con todas las variables cualitativas que tenga el archivo de datos, porque es una forma de decirle a R cómo son nuestros datos. Una vez ya hemos transformado esto en factor, ahora sí que podemos dibujarlo como un gráfico de barras, ¿veis? Gráfico de barras para education, y le damos a aceptar, y aquí lo tenemos. Bueno, R va como va, con el Mac tiene algunos problemillas. Aquí está, ¿ves? La mayoría tienen estudios básicos, después estudios secundarios y una minoría grande, estudios superiores. Ese es el tema de esta PAC, creo yo. Que tenéis que transformar las cualitativas, como están en versión numérica, las tenéis que transformar en factores. Por lo demás, la dificultad de esta PAC es la de saber qué tipo de gráfico usar para describir una variable cualitativa, qué tipo de gráfico usar para describir una variable cuantitativa y qué tipo de resúmenes numéricos utilizar. Y poco más tiene esta PAC. Si eso lo tenéis controlado, la PAC lo tenéis hecha, ¿eh? Pero bueno, cualquier duda ya sabéis que estoy disponible por WhatsApp o por correo electrónico, ¿eh? Así que nada, venga, ánimo y a por ella.